¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición dominical de esta semana de Misterios al Atardecer. A través de Armonía 91.7 en Huaraz, 100.5 en Casma, 106.1 en Catac, Ticapampa y Recuay y 91.9 en el sur de los Conchucos, concretamente en San Marcos y Chavín. Y algunos de ustedes de seguro se preguntarán, ¿por qué dices edición dominical? Si es la única que yo escucho, ¿no? No estás otros días en la FM de aquí. Es que ese es el tema, amigos. En realidad, para Huaraz y para las ciudades mencionadas, pues estoy en Armonía Digital, como ya mencioné, cada domingo que ustedes y la emisora me lo permitan, de 2 a 5 de la tarde. Pero también Misterios al Atardecer tiene dos ediciones, una los lunes y los días miércoles de 6:30 de la tarde a 8 de la noche, en este caso para Lima Sur, para el sur de la ciudad capital, en una emisora denominada Los Andes 99.5. El contenido entre la edición dominical y la edición para el sur de Lima puede variar en algunas ocasiones, pero se hace con la misma dedicación, con la misma pasión y el mismo interés. Claro que en la edición dominical, al ser 3 horas seguidas, pues también se puede poner más música que por ejemplo en las ediciones que son para Lima Sur. Pero bueno, pasemos de una vez al tema inicial del día de hoy. Investigadores o gente que afirma ser investigadora del fenómeno OVNI y de los fenómenos de lo enigmático en general, pues hay muchos alrededor del mundo. Algunos son investigadores de la vieja escuela, ¿no? Como los llama también JJ Benítez, es decir, que realizan una investigación prácticamente periodística, independientemente de que ellos sean periodistas de profesión o no, acudiendo hacia los testigos, revisando en viejos archivos y llegando a los lugares donde ha sucedido el hecho extraño. Tratan de alguna u otra manera de reconstruirlo y mediante eso llegar a alguna conclusión que muchas veces es expuesta ya sea en un programa que ellos tengan, ya sea de alguna manera en algún libro, en algún documento, ¿no? En algún soporte. También hay otro tipo de investigadores que son menos de campo, ¿no? Que digamos buscan noticias dentro de lo que son las redes sociales, los buscadores de internet, etcétera, y que también ahí muchas veces, sobre todo en otros idiomas, hay información que es rescatable y también hay círculos donde se comparten libros de difícil acceso en formato PDF y también es válido descargarlos si se puede, darles una lectura y se encuentran cosas muy interesantes. Pero a mí me parece que el equilibrio debería estar entre ambas cosas. De hecho, yo hago ambas cosas, ¿no? Ahora por el confinamiento, por supuesto, es difícil que uno pueda salir a los lugares, entrevistar a los testigos. De hecho, hay un testigo de cierto hecho singular que vengo intentando poder entrevistarlo desde hace mucho tiempo, pero se me cruzó lo de mi viaje laboral de un año a Puerto Maldonado, después otras cosas, el confinamiento, etcétera, y hasta ahora no lo he logrado hacer, por ejemplo, ¿no? Pero en el camino me he ido topando con otras historias muy interesantes, algunas de las cuales, o yo diría muchas de las cuales, pueden encontrar en mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú y también a través de este espacio que es Misterios al Atardecer. Pero también existe un tercer grupo de investigadores, los menos numerosos, pero que están un paso adelante de todos los demás, me atrevería a decir. Y son quienes tratan de ver esto no solo desde la perspectiva de la búsqueda del testigo, la entrevista, el análisis de campo, el análisis documentario, sino además lo pasan por el tamiz del método científico. Y uno de ellos es quien me ha concedido la entrevista, la conversación del día de hoy. Él es el doctor Julio César Acosta Navarro. Es peruano como nosotros, como quienes están escuchando el programa y como quien les habla, pero reside desde hace bastantes años en Brasil. Ahí
en la ciudad de Sao Paulo, bueno, donde él ejerce su profesión y vive, pues ha sido incluso nombrado como hombre destacado o hombre de destaque por las autoridades de esa ciudad en mérito a sus aportes y a su trabajo en pro de la sociedad de ese lugar. Así que estamos hablando no solamente de un profesional de primer nivel, de un investigador, un científico, una persona que trata de ubicarse en la vertiente científica de la ufología, sino también de un orgullo para nuestro país, todo hay que decirlo. Él además ha escrito algunos libros, como Odisea en los Andes, por ejemplo, que es un libro que es para leerlo de principio a fin y que no deja realmente cabos sueltos en uno de los casos más interesantes de la ufología nacional, que ya lo hablaremos a continuación con el doctor Julio. Y bueno, él se ha centrado en dos casos que para quienes me están escuchando en la región Ancash, pues les debe interesar particularmente, porque son no solamente los dos casos más importantes, creo yo, de Ancash en cuanto a fenómeno ovni, si no me atrevería a decir incluso a nivel nacional, y uno de ellos particularmente a nivel internacional. Algunos lo han denominado el caso perfecto o cosas similares, porque reúne tal cantidad de pruebas, testimonios, cuestiones médicas, etcétera, que pues deja poco ápice a la duda, a menos que uno sea pues sumamente terco y tosudo en la negación del fenómeno ovni, de la existencia de la intervención de inteligencias extrahumanas en nuestro planeta, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, estamos hablando de los casos de Vlado Kapetanovic, conocido también como Vitko Novi en sus obras, que era un inmigrante. En ese tiempo existía la antigua Yugoslavia, un inmigrante yugoslavo que trabajaba pues en la zona de Huallanca, que recorrió el callejón de Huaylas y que decía haber entrado en contacto después de una inicial desconfianza y escepticismo con seres de un mundo, o seres que decían provenir de un mundo, de un planeta denominado Apu, ¿no? Y el segundo caso es el de Donato Cervantes, más reciente que el anterior. Ambos, tanto Vlado Kapetanovic como Donato Cervantes, lamentablemente han fallecido hace años atrás. En el caso de Donato Cervantes fue protagonista de dos curaciones después de una serie de accidentes, y que bueno, él atribuía el tema de sus curaciones al contacto con unos seres de un lugar denominado por ellos como la galaxia celeste, ¿no? Ocurrió también en la zona del callejón de Huaylas. Hay una página web dedicada a recopilar la mayoría de informaciones disponibles sobre el caso, que van pues desde partes médicos, testimonios periodísticos, etcétera. De hecho, el padre de un buen amigo mío que vive en la ciudad de Huaraz, ¿no?, que es Iván, que le mando saludos, conoció justamente a Donato Cervantes en su trabajo de chofer del señor Cervantes, y fue testigo también de un hecho que está recopilado en Odisea en los Andes y que es cuando menos bastante llamativo, ¿no? Porque, como digo, ha habido personas incluso incrédulas ante lo enigmático que han sido testigos, tanto en el caso de Apu, que el propio Vitko Novi al comienzo era escéptico, como en el caso del señor Donato Cervantes, de que había cuestiones que sobrepasaban una explicación racional sencilla. De estos casos vamos a hablar no de una manera, digamos, extensa, pero sí lo suficiente como para que ustedes se lleven una idea de qué se trata. Quizá a futuro los podamos tratar de dedicarles incluso un programa a cada uno. Vamos a hablar ahora de ello con el doctor Julio, pero también de una interesante teoría que él tiene respecto a, digamos, las intenciones, el comportamiento que tienen, según los testigos, las inteligencias extraterrestres que visitan nuestro mundo. Una teoría inédita. Hay quienes dicen que nosotros somos una especie de granja humana. Esto lo popularizó, por ejemplo, el gran y también fallecido Salvador Freixedo.
Hay otros que dicen que, bueno, que nuestro planeta sería una especie de lugar de experimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que propone el doctor Julio César Acosta Navarro es lo que llama la teoría del palco homérico. Ustedes ya estarán pensando, ¿a qué se refiere esto de palco homérico? Pues yo no digo más, simplemente los dejo aquí con esta entrevista que no tiene desperdicio y que espero que ustedes disfruten y que también los lleve a interesarse más por los temas de lo enigmático. Ahí los dejo. Es Misterios al Atardecer con Fernando Chapi Martínez en 91.7 Huaraz, 100.5 Casma. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Atardecer, tanto a través de 99.5 Radio Los Andes para todo el sur de Lima y aún más allá, y también para las ediciones dominicales de Misterios al Atardecer en Radio Armonía Digital 91.7 en Huaraz y 100.5 en Casma, así como en otras frecuencias. Si escuchan perros ladrar, es porque, como decía Quijote, es señal de que avanzamos, así que sabrán ustedes disculpar estos sonidos de los cuales nos provee el ambiente natural en el que nos desenvolvemos. Tengo un invitado muy especial el día de hoy. Él es peruano, es médico, cirujano, cardiólogo, pero está actualmente, bueno, desde hace ya bastante tiempo, residiendo en Brasil, donde tiene una organización, una asociación científica de siglas la ASU, que es la Latin American Academy of Scientific Ufology. Disculpen mi inglés así un tanto precario, pero básicamente es la Academia Latinoamericana de Ufología Científica. Así nos entendemos todos. Él es el doctor Julio César Acosta Navarro, y pues está aquí para conversar con nosotros de algunos temas bastante interesantes, sobre todo para la gente que lo escuche, ya sea en la región Ancash, de primer lugar, o ya sea residentes ancachinos, o en realidad para el público en general, a quien le atraigan estos temas del fenómeno extraterrestre, ¿no? ¿Qué tal, doctor Julio? ¿Cómo está? Qué gusto, Fernando, qué gusto, me siento muy contento de conversar un poquito y te felicito por tu trabajo, ¿no? En un asunto importante y trascendente para la sociedad. Felicitaciones, Fernando. Gracias a usted, más bien, y gracias por sus palabras también. Bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre la casuística del fenómeno OVNI, muy especialmente de casos muy representativos acontecidos entre las montañas de esa hermosa región que es Ancash, a la que llegamos los domingos a través de una emisora, como le digo, ¿no? Si bien esto también lo escuchan a través de los Andes en Lima Sur. Hay casos que usted ha estudiado personalmente, que es lo principal, y de los que incluso ha escrito libros. Por ejemplo, usted tiene un libro dedicado exhaustivamente a investigar, a repasar y también reflexionar sobre el caso de Donato Cervantes, al cual se le denomina muchas veces un caso perfecto. Por otro lado, usted también ha investigado el tema de Vico Novi y los seres del planeta Apu, que son justamente los dos casos más importantes probablemente de la ufología de Ancash, y estarían también, sobre todo el de Donato Cervantes, entre los más, si no acaso el más importante del Perú, podríamos decir también de más allá de las fronteras. Así que, ¿por cuál le gustaría a usted empezar y relatárnoslo? Tiene el tiempo que desee. Sí, a voluntad, Fernando. De repente, tal vez como el caso de Vico Novi, Vlado Kapetanovich, por el hecho histórico, ¿no? Que él es más antiguo, ¿no? No sé si lo saben el público, ¿no? La historia de Vico Novi, que es el nombre que escribe su historia, pero el nombre verdadero es Vlado Kapetanovich, que actualmente, si tú vas a percibir la historia, o sea, quiere decir, acontecimientos contemporáneos le están dando importancia a él. Cada vez hay más investigadores, más personas que están rescatando, ¿no?, la historia de él, ¿no?, para que sea más conocido, ¿no? O sea, más que en la época que él estaba vivo.
La historia de él a nivel público comienza en 1973, porque aparece, hasta donde yo sé, ¿no? Aparece en el periódico Expreso, ¿no? Es un periódico para la época de bastantes lectores, ¿no? En la parte de un dominical, una entrevista que le hacen al señor Vlado Kapetanovich, donde él comenta en varias páginas con dibujos, ¿no? Su experiencia que había ocurrido en el año 1960, encuentros con seres, ¿no? Que él lo contaría con más detalle en sus libros que comenzarían a salir después. Él llegó a escribir varios libros. Los primeros libros antes de esa entrevista eran de naturaleza biográfica y de género dramático, ¿no? O sea, de su experiencia, que él era un yugoslavo y participó en la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial emigró para el Perú, ¿no? Pero después de esa entrevista que hizo en 1973, los próximos libros que siguieron, ¿no? Ya él contaría en más detalles los datos de esa entrevista, ¿no? Entonces, la historia pública comienza que ahora, en su historia él cuenta que en el año 1960, trabajando en la central hidroeléctrica de Huallanca como jefe técnico de operaciones, él de una manera así inesperada, ¿no? Se encuentra un día dentro de la central, ocurre una especie de apagón de la luz, ¿no? Y cuando él sale a ver cuál es el problema, ¿no? Se encuentra que cerca a la central habían unos seres de una apariencia extraña, con una especie de nave, ¿no? Una especie de nave no identificada. Y él piensa que estos eran, él rápidamente reconoce que son como seres humanos, pero no del ejército, ¿no? Entonces pensó que eran de otro país, ¿no? De repente de una potencia, y de esta manera él cuenta su historia en la obra 170 horas con extraterrestres, ¿no? Él comentaría en detalle, de una manera dramática, cómo él físicamente se encuentra, no una vez, sino varias veces, con estos seres que se identificaron como del planeta Apu, ¿no? El nombre, y ellos se llaman apunianos, y ellos durante todos estos encuentros, ellos le revelan y le muestran y le demuestran a él, ¿no? A través de conversaciones, a través de hechos que él observa, ¿no? Incluso entra dentro de la nave en el relato de él, que son seres de una civilización que podemos decir mucho más adelantada tecnológica que nosotros, ¿eh? Y también cuya visión y cuyos valores, ¿no? es diferente también a nosotros, ¿no? Estos seres interaccionaban con la población autóctona, digamos, con la población, digamos, más de los Andes, ¿no? Claro. Y esa historia, ¿no? O sea, el relato dramático de las cosas que conversan, de las cosas que él ve, que él participa, que él llega a conocer sobre informaciones históricas, es una especie, digamos así, de mina de oro, en el sentido de mina de que algo que tú lo puedes explotar, ¿no? De informaciones sociales, históricas, ¿no? De impacto, ¿no? Que podrían convulsionar la historia conocida, ¿no? de la humanidad, ¿no? Entonces, por toda esa importancia, me da gusto. Ayer, por ejemplo, ayer, el investigador Julio Dongo, que también es un ufólogo que ha conocido el caso, ha dado una entrevista para una radio uruguaya, argentina, que es justamente para hablar de esto, ¿no? Y existe cada vez más valorización, ¿no? Una especie de rescate, ¿no? De la importancia del contacto extraterrestre del señor Vlado Kapetanovich, que bajo el seudónimo Vico Novi escribió en detalle, y cuyas contenido de informaciones es yo creo que va a mechar con la cuestión, ¿no? De la historia, ¿no? Y de la cuestión de la sociología. Esto es unas cosas breves nomás, pero más o menos esta es la idea, ¿no? Tuvo unos 11 encuentros con estos seres, siendo que el último fue en 1973, todos en la región de Ancash, ¿no? Así es. Predominantemente, como usted ha mencionado, tanto en la zona de Huallanca como en lo que es el callejón de Huaylas. Ahora,
¿cuáles serían, para la gente que recién conozca el caso o para quienes lo hayan escuchado pero no lo hayan ahondado, pues cuáles serían las pruebas, digamos, que él aportó? Porque hay muchas personas que dicen ser contactados, que incluso escriben libros, dan conferencias, y después el tiempo descubre que quizá no era tan así, o que quizá habían tenido un contacto, pero que buena parte de lo que afirmaban era más de su cosecha, de su pensamiento, incluso de su ideología, más no se ajustaba a hechos reales y físicos, ¿no? Entonces, Perfectamente, aquí, perfectamente, Fernando. ¿cuáles serían? Tú has dado el punto importante en el sentido que actualmente, como la ufología está teniendo más apertura en términos de la sociedad, de los medios de comunicación, de las redes virtuales, etcétera, desgraciadamente, y la palabra lo digo claramente, desgraciadamente, ¿no? Junto con la ufología, con el estudio serio y objetivo y los esfuerzos honestos para tratar de establecer una aproximación metodológica al fenómeno que es real, existe también un predominio de informaciones y de, digamos así, de relato, de experiencias de personas, ¿no? Que salen, que inundan, la verdad, que inundan las redes, a veces también con libros, en las revistas, ¿no? Con una serie de relatos, de experiencias que en el análisis lógico, en el análisis racional y objetivo, no pasan de ese análisis, ¿no? Porque son causados, son originados, no por tentativas de aprovechamiento, ilusiones, psicosis. Entonces, y esto es lo que domina, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y en este sentido, como profesor universitario, científico, ¿no? Durante varias décadas, hemos hecho conjuntamente con la gente que trabaja conmigo, hemos hecho una contribución científica de crear un método, ¿no? Para aproximarnos, ¿no? A la verdad o a la autenticidad de un supuesto contactado, ¿no? Hemos creado un método que ha sido publicado en una revista, en un paper, y en este paper, ¿no? Se estudió a 72 supuestos contactados del mundo, incluyendo Vico Novi, ¿no? Y nuestro criterio para decir que es un caso de alta probabilidad es un criterio durísimo, o sea, exigente, duro, para ganar el sello de calidad, ¿no? Colocarle el sello de calidad a un supuesto contactado, ¿no? Y decirle, este es de alta probabilidad de ser auténtico. Somos muy exigentes en cuanto al análisis de la lógica del relato, concordancia y contribución intelectual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos nuestros métodos 12 criterios y Vico Novi, como los 72 casos fueron sometidos. El caso de Vico Novi cumplió los criterios mínimos para ser considerado de alta probabilidad y resistió a esos análisis subjetivos, y dentro de los criterios objetivos, ¿no? Que tenemos 6 criterios subjetivos y 6 objetivos. Los objetivos funcionan como el elemento de validez interna o como la evidencia comprobatoria, porque es algo duro, es algo hard, ¿no? Entonces, en el caso específico de Vico Novi, él gana, ¿no? La objetividad en el sentido que uno de esos criterios avaliados es que las informaciones que fueron colocadas por él, recibidas en la década del 60, escritas en la década del 70, con el tiempo, ¿no? La ciencia demostraría que era verdad. O sea, eso se llama criterio de informaciones científicas comprobadas a posteriori. Por ejemplo, él habla de muchas cosas. Unas cosas habla del bebé probeta, cuando el probeta todavía no, o sea, habla del bebé probeta cuando el bebé probeta todavía no estaba ni en las cabezas de las personas. Y después surgió el bebé probeta, ¿no? También del hombre que vuelan unipersonales, ¿no? Unipersonales, ¿no? Ahora existen los pájaros, o sea, los seres que vuelan también, con sus motores, ¿no? Y hay, él describe en sus obras, ¿no?
por ejemplo, a Ivanka, es unos personajes que él describe en sus obras en 1970 y poco, que después de ser llevada a otro planeta, ella es curada y ella describe en su relato Apu Mundo sin Dinero, ¿no? En el tomo 3, que ella es sometida en un aparato, ¿no? Tipo redondo, y, o sea, él da la descripción de una tomografía o de una resonancia magnética, que le ven sus cuerpos, todo. Entonces, son varios elementos donde de una manera objetiva, ¿no? Se ve que informaciones, ¿no? Que ella es sometida a unos avances que en la época no lo tenía la humanidad y que ya lo está teniendo ahora, ¿no? Entonces, de una manera dura, nosotros podemos decir, ¿no? Que el caso de Vico Novi fue un caso auténtico, ¿no? Claro. Entonces, digamos que en el caso de Vico Novi, que ha sido considerado como de alta probabilidad de ser auténtico en base a los criterios que ustedes han creado en la asociación, en la academia, mejor dicho, pues es así. Y si el de Vico Novi lo es, pues tanto más me imagino el caso de Donato Cervantes, que yo le invitaría a comentarnos a continuación y que es para mí, yo me he devorado su libro sobre el particular y también pues hemos conversado en persona y he buscado otra información. Hay una página web también dedicada a Donato Cervantes donde están subidos interesantes documentos, e incluso por personas que suelen ser medianamente escépticas. Cuando llegan ahí no tienen más que aceptar que están frente a algo que los desborda, ¿no? Que, o sea, que no es tan sencillo como decir, oye, este hombre pues quizá era muy imaginativo, tendría algún problema de percepción, sino que hay pruebas, en este caso ya físicas, hay documentos médicos, hay testimonios de profesionales que nos demuestran que en el caso de Donato Cervantes definitivamente pasó algo, y algo maravilloso, no hay otra palabra. Mientras el caso de Vico Novi se comprueba en base a las, vamos a decirle así, a los adelantos o predicciones tecnológicos que él hizo, en base a lo que veía dentro de las naves de los apunianos, en el caso de Donato Cervantes, las pruebas eran su propio cuerpo, su propia curación. Pero de esto, mejor coméntelo usted, no me quiero adelantar demasiado. No, sí, estás totalmente correcto, Fernando. Usted le has dado una cuestión comparativa excelente, ¿no? Y en esa cuestión comparativa excelente, digamos, los dos casos, digamos así, son casos monstruos en el sentido de grande, ¿no? Monstruo, algo grandioso, ¿no? Monstruo en el sentido que se utiliza la palabra, es un jugador monstruo, o sea, es un caso monstruo, grandioso, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno quiere compararlo, ¿no? No se puede comparar, porque en el caso de Vico Novi, su riqueza es la información que se tiene sobre la historia de la humanidad, sobre los personajes históricos, sobre el futuro de la humanidad, Fernando, el futuro de la humanidad, las posibilidades de la futura humanidad. Por tanto, el caso de Vico Novi va a ganar, como está haciendo ahora, ¿no? Él va a ganar fuerza a medida que pase el tiempo. O sea, la historia le dará la razón, algo así, ¿no? Entonces, en el caso de Donato Cervantes, no tiene eso no tiene lo que tiene Vico Novi en términos de información, pero lo que tiene Donato no lo tiene Vico en términos de pruebas duras, de contacto, pruebas duras, evidencias palpables y materiales. Eso es una cosa, tú lo veías, lo tocabas, podías tocarlo, verlo. Entonces, no son comparables, ¿no? Y otra cosa que también ocurre con el caso de Donato Cervantes, y me da un gusto, ocurre también en el sentido de que el tiempo el tiempo parece estar haciendo justicia en el sentido de resgatar nuevamente este caso y colocar a la altura que corresponde. Tuve la satisfacción que tú me hiciste una entrevista hace 2 años, ¿no? Que fue muy visitada, ¿no? Sobre Donato Cervantes. Sí, en mi canal Misterio Infinito Perú en YouTube, para quienes lo escuchen por la radio. Sí, ha sido muy visitada, ¿no? Para el Perú. Y después te cuento, ¿no? Que un grupo de Perú también, y me gusta bastante el equipo, que los peruanos no me llamen, ¿no?
Yo actualmente tengo dupla nacionalidad, no soy peruano brasileño, o sea, legalmente. Y cada vez que me llama a Perú me siento muy feliz porque es como esa frase, nadie es profeta en su tierra, pero cuando me llaman me fico feliz porque no sé, de cierta manera profeta en mi tierra, ¿no? Y te cuento por qué, porque en el caso de este grupo, Todo por lo Demás, que tiene contactos en América Latina, justamente comenté fuertemente sobre Donato Cervantes. Y después ha habido el grupo MUFON, ¿no?, de los Estados Unidos, que hace un mes, el mes pasado, di una conferencia para el grupo MUFON sobre el paper de los contactados, ¿no? Y justamente también lo comenté. Y también unos españoles me han hecho una entrevista sobre Donato Cervantes. Entonces, lo que quiero decir es que ahora la historia está dando esa justificativa, ¿no? Una valorización. Entonces, en el caso de Donato Cervantes, ¿no? Él es un caso, otra cosa que lo comentaste, el caso perfecto, ¿no? Sí, yo lo he escuchado a algunos ufólogos peruanos que lo llaman como el caso perfecto. Y hasta podría yo argumentar que puede estar correcto, porque en el caso, en el paper, Donato Cervantes también es uno de los 72 casos investigados, ¿no? Y alcanza una puntuación perfecta, o sea, porque no tiene más que sumar. No, en ese sentido. Sin embargo, no me gusta usar esa palabra, te confieso, ¿no? Mismo que yo pueda argumentar y darle más fuerza a esa expresión, no lo uso, o sea, porque creo que ese caso perfecto, hasta ha habido un caso español de humo, ¿no? Un aterrizaje en humo, o sea, un avión, un ovni que fue avisado, tomaron fotos, dejó un metal y escribieron un libro, Antonio Rivera y Rafael Farriós, un libro grande, El caso perfecto, ¿no? De un aterrizaje ovni. Hay un libro bien conocido, pero después hubiera muchos detractores que cuestionaron, ¿no? Entonces, yo prefiero evitar eso del caso perfecto, a pesar de que puede ser argumentado, ¿no? Claro, pero bueno, ya hemos conversado un poco, hemos, digamos, dado una comparativa entre lo que le da validez a uno u otro caso, pero podría describirnos, para quienes no hayan accedido a ese video, a esa entrevista que le hice hace tiempo, para quienes estén escuchando el programa a través de la radio, una descripción del caso de Donato Cervantes. Sí, sé que es claro, extenso, sí. sé que solo voy a contar el inicio, nomás el inicio, porque es una historia muy extensa. Muy, ¿no?, extensa, claro. La historia pública del señor Donato Cervantes, que al final lo conocí y llegamos a ser amigos, ¿no? Y te lo digo así porque él me llamaba amigo y yo lo considero un amigo, ¿no? O sea, no es un exagero ninguno, ¿no? Y siempre lo recuerdo, ¿no? La historia de Donato Cervantes pública comienza en el mes de octubre de 1983. Para aquella época yo era estudiante de San Marcos, estudiaba periodismo, y también estudiaba medicina humana en la Universidad de Villarreal, intentando hacer dos carreras que algo no daría cierto y después lo dejaría, ¿no? Tendría que dejar periodismo para seguir medicina. En ese tiempo yo ya tenía mucho interés en la ufología y fue a través de un titular de dos periódicos, el periódico La Tercera, ¿no?, y La Crónica. La Tercera, una especie de suplemento, era otro periódico relacionado, pero eran dos periódicos. Y en los dos periódicos salió un titular así, entero, ¿no? Extraterrestres curan a chofer. Entonces, como siempre yo iba en la calle, el día al ver eso, me quedé sorprendido y compré ese periódico, lo guardé, y ahí es donde me enteré, pues, que él, en el caso de lo que decía la noticia, era de que esta persona tenía su brazo complicado de una infección producto de un accidente, y esta persona había estado sob cuidado de hospitales, tanto del hospital de la ciudad de Huaraz y después en un hospital de Lima, y a pesar de todos esos cuidados, ¿no? No lo habían mejorado, y él brevemente decía de que había sido curado extraordinariamente y los testigos eran los mismos familiares, los colegas de trabajo, amigos, periodistas y médicos. Por eso era que la noticia, el periodista que había hecho esa entrevista lo colocaba como un titular, ¿no? Entonces, en esa época era una noticia súper interesante. Conversé con mi amigo José Tomás Carrera, que era en aquella época médico veterinario
y él era coordinador de un grupo IUFO, Investigadores Unidos del Fenómeno OVNI. Para sintetizar, ¿no?, la historia, en 1900 se relata que él había sido curado de una manera extraordinaria, ¿no? Y pocas semanas después habría más noticias, ¿no?, de más periodistas que investigarían y contarían en más detalle lo que había ocurrido en 1983. Él había tenido un accidente en su casa, se resbaló y su brazo, ¿no?, al caer se incrustó en una especie de puerta de vidrio y prácticamente la muñeca de su mano derecha se quedó enganchada entre los vidrios, y él, al sacarlo con fuerza, prácticamente desgarró las arterias, venas, nervios, tendones, produjo una hemorragia importante porque la arteria radial no es una arteria y sangra, ¿no? Un sangrado que la familia lo socorrió rápidamente al hospital principal de Huaraz, donde llegó en estado de probablemente un choque hipovolémico, ¿no?, porque había sangrado bastante, y es sometido a una cirugía de varias horas, donde participan varios médicos para tentar hacer anastomosis quirúrgica y tentar, hacer las uniones, ¿no?, las rafías, para tratar de salvarlo. Entonces, después de esta tentativa de intentar salvarlo, se queda internado unos días, solo que no mejora el cuadro. Obviamente la agresión era muy grave, ¿no? Y él presenta signos de inflamación, de infección, de impotencia funcional, ¿no? Y es trasladado a un hospital porque él trabajaba como chofer del gerente principal de una organización grande ahí de la construcción del gobierno. Y por ser, digamos, trabajador de un gerente, le hacen, digamos, un tratamiento mejor y lo envían al Hospital Rebagliati, que para el Perú es uno, juntamente con el Hospital del Overo, a nivel público, que son los mejores, con mayores recursos, ¿no? Y está internado. Estas informaciones son reales y tienen incluso documentos, ¿no? En el site el site que tú lo has citado, existen esos documentos, ¿no? Y yo también tengo, o sea, otros tipos de confirmaciones que todo esto no ocurrió así. Y en el hospital Rebagliati también lo tentan salvar, pero no lo consiguen, y él se escapa, ¿no? Se sale del hospital y se vuelve a su ciudad de Huaraz, ¿no? Y ahí, con su brazo gangrenado, y hay fotografías que constatan, porque algunos periodistas le toman todavía fotografías, ¿no? Él era muy querido, ¿no? Y su jefe te trata de ayudar para darle la última llamada, a pesar de todas esas cosas, ¿no? De decirle, bueno, ya que no se te cure y te puede dar una infección generalizada, va a tener que amputarse y colocar un brazo ortopédico, ¿no? Y ya consiguiendo, para que él vuelva nuevamente a Lima en una clínica a hacerle la amputación y colocar un brazo, él desobedece y avisa, ¿no? Avisa a las personas, incluyendo un periodista, de que va a ser curado. Obviamente, ¿no? Ni los familiares, ni los colegas, ni los periodistas, ni nadie iba a tomar esto a serio, ¿no? Pensaban que ya estaba loco, ¿no? Y él, en un relato dramático que también está en el libro que he escrito, Odisea en los Andes, 1963, en el que hicimos contacto, ¿no? Contado, él se despide de su esposa, que cree que él pues ya perdió la cabeza, y se va a Chancos, ¿no? A horas, ¿no? Más al fondo. Donde están los baños termales, conocidísimos. Exactamente, y en la noche, y ahí él cuenta cómo en la noche, en la oscuridad, solo, ¿no? Él se acerca y él escucha, ¿no? Como indicaciones, ¿no? De esos seres que él llamaba esos seres extraterrestres, ¿no? Y la verdad que cuando él cuenta un detalle, ¿no? Era que él no lo había conocido a estos seres, lo había conocido en 1975. Pero cuando lo conoce la primera vez en 1975, a ellos, ¿no? Eso no lo sabía, él no había comentado. Entonces, públicamente se conoce de 1983. Entonces, como él ya tenía una relación con estos seres desde hace muchos años, ¿no? Entonces él, en este accidente, que entonces siempre oraba, ¿no? Él pedía la ayuda de estos seres, ¿no?
Y estos seres de vez en cuando, como dice, se le daban algunos mensajes, y él cuando parte para ser curado a los chancos, él tenía, digamos así, la información o la promesa, por decirlo así, de que iba a ser curado, ¿no? Incluso, según el relato, incluso él dice que ellos le dijeron, oye, antes de ir, dile a los periodistas que te vea la gente. Y ahí es una cuestión importante. O sea, ese tipo de psicología o de, digamos, de actitud de esos seres amigos, seres amigos, con respecto a este caso, ¿no? Porque permiten en algunos momentos, ¿no?, de que estas experiencias sean, digamos, conocidas por el público, ¿no? Entonces existe una especie de, en algunos momentos, y ahí todos estos detalles, ¿no?, en el caso de Donato Cervantes, la actitud de estos seres, ¿no?, posteriormente me ayudarían a mí a construir una hipótesis alternativa tras del fenómeno. Volviendo al relato, ¿no? Él va a Chanco, y en la noche él, recibiendo orientación, él es elevado en el aire con una luz, ¿no? Y primero le habían pedido que se retire las ropas, y es elevado en el aire y recibe como si fuese haces de luz, ¿no? Haces de luz, y él siente como una energía que le cae, y como el organismo, que siente todo el organismo, ¿no?, durante unos minutos, ¿no? Y en el aire, después de eso sentir, él nuevamente es bajado, ¿no? Y recibe la orientación, ¿no?, de que primero su brazo no iba a ser inicialmente normal, iba a tener cuidado de no mostrar a las personas, ¿no?, que las personas no lo vean el brazo, que el brazo va a ser diferente, que dé un tiempo, ¿no? Y cuando él baja, ¿no?, él ve que su brazo, ¿no?, de hecho, ya el cangrenado, que era negro, ¿no?, ya estaba de aspecto normal. Incluso maloliente. Tengo entendido que hay testimonios de gente que dice que su brazo olía podrido. Correcto, porque él es por la infección de los microorganismos en una lesión de gangrena, produce un olor así feo, ¿no? Uh-huh. Por los gases que producen estos microorganismos anaeróbicos, ¿no? Entonces él, cuando desce, y ahí después comienza su percurso de regresar, ¿no?, se encuentra con las personas, él relata cosas extrañas que inicialmente no podía hablar, no podía mostrar. Después vio que su brazo tenía mucha fuerza, podía levantar muchas piedras, ¿no?, que no lo hacía el brazo izquierdo, ¿no? Y cuando llega a su ciudad, ¿no?, lo primero que se encuentra es en su casa con su esposa, ¿no? Y cuando la esposa lo ve, se alegra porque él ha vuelto. Y cuando la primera persona que le muestra es a su esposa, ¿no? Y cuando le muestra, su esposa se sorprende y se desmaya, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no?, después lo verían sus amigos, sus colegas de trabajo, los periodistas, ¿no?, que le toman la foto, ¿no? Y ahí es donde sale este boom, ¿no? Entonces, de esta manera es una síntesis de cómo y públicamente se conoce este caso, que posteriormente habría otros tipos de fenómenos, digamos así, paranormales, sobrenaturales, extraordinarios, donde muchos testigos, ¿no?, eran presenciales, ¿no? Yo creo que en este site que está ahí tiene bastante información. En el libro que he escrito, Odisea en los Andes, también está bien detallado, ¿no? A mí algo que quizá porque me atrae evidentemente el mundo de la radio, porque pues estoy en un programa de radio y es algo que anhelé mucho tiempo, y me gusta también jugar un poco con las ondas. A mí me gusta, por ejemplo, el diexismo, que es la captación de señales de radios lejanas. O sea, me gusta esto, quizá por eso uno de los episodios que más ha quedado grabado a fuego en mi mente sobre Donato Cervantes es estas personas que dicen que su nuevo brazo, digamos, revivificado, reconstruido, tenía propiedades de enviar señales de radio FM, además de que se percibía como algo que se movía dentro de él. Sí, Fernando, esto es lo que has comentado. Tú lo has escuchado de personas, pero eso está publicado en periódicos. O sea, existe del periodista independiente este relato, que ha sido incluso testigo de esto, ¿no? Y yo también lo he entrevistado, porque en la época que fui, 25 años después,
porque yo llegué a hacer la investigación presencial a partir de 2008, o sea, 25 años después del primer incidente público, cuando yo era estudiante y no tenía condiciones de poder, ¿no? Porque era un estudiante, ¿no? 25 años después, yo ya siendo profesor en otra universidad de fuera del Perú, ¿no? Viendo la importancia y trascendencia, viajo varias veces a Huaraz, ¿no? Para entrevistar, investigar, hablar con los médicos, los testigos, proponer un estudio científico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que tú comentas, es un comento donde hay muchos testigos, ¿no? Está publicado incluso, ¿no? O sea, eso donde su mano podía ser como un transmisor de ondas, tenía una fuerza, ¿no? Una fuerza especial, ¿no? Y muchas otras cosas. O el caso también de aquellos fotógrafos a los que él les pide que les tome una foto de sus manos, de sus dedos en plena regeneración, no sea, en pleno crecimiento. Estás hablando del segundo incidente público, sí, que es la segunda curación. Porque hubo una segunda. Si no hablamos de eso, la gente se va a marear, la verdad, porque va a pensar que uno cree que está hablando de ficción. La verdad que por una cuestión de estrategia, creo que es mejor hablar del brazo curado. Claro, porque pero si tú hablas del otro accidente, van a decir, ¿cómo? El señor no tiene cuidado, se para accidentando, lo van curando, van a pensar que esa es una duda que yo también tuve, pero hay mucha gente que dentro de los investigadores, teorizadores o incluso simples aficionados a la temática, simples entusiastas a la temática del fenómeno OVNI, argumentan que los seres pretendidamente extraterrestres no es solamente que se te presentan y hacen algo y se desligan de ti, sino que una vez que te toman, por así decirlo, y quizá desde mucho antes de que tú los hayas presenciado por primera vez, siempre mantienen, es como un experimento, ¿no? Mantienen siempre una visión de su sujeto de prueba, qué va haciendo, qué esto, está siguiendo mis indicaciones, en qué andas. Entonces, podría darse incluso el hecho de que ellos propiciasen ciertos eventos no siempre afortunados, y al parecer, resumiéndolo así, ya ustedes, si les interesa el tema, pueden investigarlo en internet, en la página dedicada al caso de Donato Cervantes también, o ver los videos que sobre el particular hay en mi canal Misterio Infinito Perú con el doctor Julio también, de hace un par de años, como bien dicen, que pues al parecer el señor Donato se había comprometido a una serie de reglas de conducta con estos seres tras su curación, y las incumplió, y entonces al incumplirlas sufrió un cuando menos sospechoso o extraño accidente, en el cual en esta vez pues perdió parte de las falanges y estas le fueron, por decirlo así, restituidas. Claro. Lo estoy resumiendo. Tal vez podríamos, la idea tuya que coloca está interesante, está muy bien, pero para sustentarlo, o digamos para sustentar esta idea, el incidente de 1983, ¿cómo se origina su accidente? ¿No? Digamos, tal vez, él más está como un accidente, no dependía de que los extraterrestres le metieron cable o alguna cosa así para que se caigan, ¿no? Uh-huh. Pero sí el incidente de la primera vez en 1975. Porque lo levantan y cuando cae es exactamente. Uh-huh. En el relato de 1975 no es un relato de contacto de quinto grado, no es un relato de un contactado que amigablemente conversa con los seres y le invitan a nada, como en el caso de Giora Dansky, Sixto Pascual, como en otro de Junior Siracusa, que son amigos desde el inicio, ¿no? En el relato de cómo él lo conoce a estos seres, es un relato de abducción, un contacto de cuarto grado, de cuarto tipo, donde esencialmente en un contacto de abducción auténtico, y debo decirlo auténtico porque existen 1000 personas que aparecen, soy abducido, soy chipado, etcétera, etcétera. Pero voltando a la cuestión de la abducción, en el caso de él cuando lo conoce, él relata que él iba, en 1975, iba dirigiendo en una calle aislada, en esas carreteras, pues, del Perú, ¿no? Y ahí su carro primero se detiene, ¿no? Porque hay una luz, se detiene, y él no sabe por qué se detiene, y de pronto la puerta se abre, y una luz le llega. O sea, aquel relato que es de cierta manera común en los casos de abducciones, donde el carro se para, no puede andar,
una luz aparece, la puerta se abre y la luz lo comienza a succionar a él, ¿no? Y en el aire, estando en el aire, en la altura, ¿no? Parece como si fuese lo querían tener en el aire o lo querían de repente llevar dentro de la nave, que no sería un procedimiento tampoco raro en los relatos de abducción. En los relatos de abducción, ¿no? Los seres humanos son llevados, ¿no? Dentro de la nave por algún objetivo de estudio, de retirada de muestras biológicas, ¿no? Algunos tipos de procedimientos, ¿no? En casos de abducción ya estudiados, ¿no? Existe este tipo de patrón de comportamiento. Solo que en el relato de cuando él está consciente, está en el aire, él relata de que estando en el aire, ¿no? Ocurre otro incidente inesperado, que en la calle donde estaba, en la rodovía donde estaba, aparece, ¿no? Una luz de otro camión que viene, ¿no? De otro vehículo, y en ese vehículo, en la interpretación de Donato, ese Benito, digamos, interfiere el proceso de que estaban levantándolo a él, ¿no? Como quien de repente es como que te flagran, te pescan, ¿no? O se distraen, ¿no? Ven al otro que llega y esa luz, digamos, lo deja de sostener y él se cae. En el aire se cae a una área rocosa, ¿no? Y él se cae en esa área rocosa, ¿no? Y se lesiona. Él relata que él se golpea la espalda, ¿no? Y ahí su relato se golpea, no está prácticamente desmayado, y él relata que después las otras personas le contarían que el carro que llega, al ver el otro carro parado, ¿no? Tienen curiosidad, bajan las otras personas a ver qué hace ese carro con la puerta abierta. Y comienzan a ver dónde está esta persona, ¿no? Y ahí ellos lo encuentran a Donato tirado en las rocas. Y estas personas lo levantan, lo llevan en su carro a un puesto, no un hospital, a un puesto de esa grande empresa, tipo una especie de, no es un puesto médico, digamos, es un puestito, alguna cosita así de primeros auxilios, ¿no? Y ahí lo tienen ahí cuidado, y él relata que estaba muy lesionado, estaba sangrando por la espalda, no podía levantarse, ¿no? Y estando ahí en la noche, solo, estando en la noche, él ve que se aparecen figuras, ¿no? Luminiscentes, que se identifican con él. O sea, es ahí en ese momento que esos seres le aparecen a él. Es la primera vez que los ve. Después de su accidente, que fue de cierta manera producido por la tentativa de ser abducido, ¿no? Entonces, y esos seres que él identificó o se identificaron con él como no del planeta Apu, sino de la galaxia celeste. Sí. Y entonces, y ahí estos seres le curan a él, ¿no? Esas lesiones, o sea, la primera grande curación, ¿no? Que no está documentada porque ese puesto no tiene anotaciones, ya desapareció, pues a diferencia de la segunda, de 1983, y de la tercera, de 2008. De los brazos, de los dedos que fueron cercenados, ¿no? Entonces, analizando la idea cómo estos seres, ¿no? Tienen una especie de actitud frente a él, ¿no? Que va desde una especie de querían abducirlo, hubo un accidente, asumen, ¿no? Ayudarlo, lo ayudan, y después establecen una relación con él de, no sé si es la palabra amistad, o de tutoría, o de vigilancia, no es difícil, digamos, etiquetarlo, ¿no? Yo me atrevería a decir que incluso lo utilizan para darse a conocer. Porque... O sea, en algunos momentos se puede utilizar esa palabra. O sea, es como que... ¿Por qué lo utilizan? Porque la verdad que la actividad de extraterrestres, de ovnis en la región, no es solo él. Es frecuente. Ahí tenemos a unos cuantos cientos kilómetros Vico Novi años anteriores, pero incluso está en el libro, ¿no? En el libro cuántos casos ocurren relatados por periodistas independientes, de personas que ven, de ovnis que entran a las lagunas, salen, extraterrestres que están caminando por las montañas, todo eso está escrito, está relatado. O sea, es como si fuese que esa región, ¿no?
es una región hot, digamos, una región quente, de presencia de naves, de aterrizajes de naves, de colecta de muestras, sea por algún factor de recursos minerales, de recursos biológicos, o algún significado histórico, o alguna base, ¿no? Una base en las montañas o base dentro de los lagos, ¿no? O sea, existe una fuerte actividad ovni en esta región, ¿no? Entonces, haber encontrado a Donato, ¿no? Si fue consecuencia de estas actividades, ¿no? O fue la causa, ¿no? O sea, fue una cuestión específica que ellos ya lo identificaron a él, ¿no? Desde un inicio y lo siguieron, ¿no? Entonces es una cuestión que va a quedar para la polémica, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces hemos tratado de una manera no tan grosso modo, sino en la medida de lo posible, medianamente extensa sobre estos temas, que habría mucho más que hablar, por supuesto, pero ya sería extendernos, pues ya sería casi, claro, como le dicen, un programa monográfico, ¿no? Hay un segundo tema que usted quería tratar y que a mí me resulta interesante porque es completamente nuevo para mí. O sea, usted lo va a decir ahora y yo voy a aprender con esto desde cero, porque no lo sé. Y es que dentro de las muchas teorías que se tejen respecto a el comportamiento, las motivaciones y demás de las inteligencias extraterrestres que nos estarían visitando, usted tiene una teoría que aquí la va a presentar y le agradezco en primicia, en estreno, que es la de la hipótesis del teatro homérico. Del palco homérico. Del palco homérico. Bueno, la verdad que me gustaría escucharla y estoy seguro que también a los oyentes. ¿De qué trata? Perfecto. La verdad es que para poder hablar del palco homérico, ¿no? Que es la teoría que propongo y que sostengo, es necesario conocer, tener nociones de las otras teorías más importantes que existen ahora, ¿no? La verdad que en el caso de la explicación trans del fenómeno ovni o del fenómeno extraterrestre, la palabra teoría e hipótesis no son sinónimos, la verdad. Teoría, por ejemplo, la teoría de evolución, o sea, una hipótesis trabajada, sustentada y casi aceita como una realidad. En cambio, la hipótesis es la primera tentativa de propuesta de ideas nuevas, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso del fenómeno ovni, las hipótesis es la que mejor se aplica, ¿no? Y la importancia de conocer, la gente que lidia con la ufología, ¿no? Es de que estas hipótesis, ¿no? Tratan de responder, ¿no? Como un todo, de una manera trans, todas las manifestaciones del fenómeno ufológico. Y aquí estamos hablando desde el fenómeno de abducción, el fenómeno de contactismo, la presencia de ovnis en el espacio, el contacto de ovnis con fuerzas armadas, como por ejemplo la reciente revelación del gobierno del Pentágono, ¿no? Que naves americanas desde sus portaaviones, ¿no? Filmaron, ¿no? Y tomaron fotos. El encuentro de aviones de guerra, ¿no? Frente a esas naves, la batalla, digamos así, ¿no? Como en el caso del piloto peruano, ¿no? Que hubo un piloto peruano, Santa María, que en la década del 70. Oscar Santa María, así es. Oscar Santa María, ¿no? Y entonces, la idea de estas hipótesis es tentar tener una hipótesis de que explique todos estos fenómenos de la mejor manera, ¿no? Una de las preguntas de los periodistas que hacen es, generalmente cuando le entrevistan, ¿no? Al ufólogo es, si los extraterrestres existen, ¿por qué no hay una evidencia dura? ¿Por qué no se manifiestan? ¿Por qué no aterrizan en la Casa Blanca? ¿O por qué no aterrizan, pues, en un lugar en el Vaticano, ¿no? Entonces, este cuestionamiento, ¿no? La verdad que refleja una idea más anterior, ¿no? Incluso expresa por un grande científico que ayudó en la bomba atómica, ¿no? Enrico Fermi, que a través de su frase célebre, cuando le preguntaron a sus estudiantes, señor, ¿usted qué opina de los ovnis, si son extraterrestres, ¿no? Porque todo el mundo lo estaba viendo, ¿no? Y él respondió, bueno,
si los ovnis existen, ¿no? ¿Por qué, y la gente tanto ve, por qué no existe una evidencia, ¿no? Así total, ¿no? Y esta frase, este cuestionamiento que Enrico Fermi colocó en la década del 50, ¿no? Quedó famoso como decir el paradojo de Fermi, la paradoja de Fermi, ¿no? O sea, la paradoja revela la idea de si existe tantos avistamientos, si puede haber argumentos, ¿por qué no está el argumento así total, ¿no? La prueba así universal, ¿no? Y esto es una cuestión teórica. Y justamente frente a este tipo de cuestiones y otros tipos de argumentación que niegan, ¿no? la existencia, es que surgen estas hipótesis, ¿no? Y la primera grande hipótesis que debe ser comentada es la hipótesis, su hipótesis, o sea, la hipótesis del zoológico. La hipótesis del zoológico, ¿no? Fue colocada en un paper en 1971, pero astrofísico Bao, ¿no? de los Estados Unidos, ¿no? Y coloca en un paper esta hipótesis del zoológico, ¿no? Y en esta hipótesis del zoológico, para explicar, ¿no? La relación de los extraterrestres con la humanidad, ¿no? Propone que la humanidad, ellos habrían descubierto en algún momento el planeta Tierra, que podría ser desde sus inicios de la humanidad, ¿no? Y fueron acompañando a la humanidad, ¿no? Y ellos observan, ¿no? Al planeta Tierra con todos sus seres, incluyendo la humanidad, como si fuese un zoológico, ¿no? Y ellos no tienen ningún interés, ¿no? No tienen ninguna obligación, ¿no? De, digamos, juntarse, ¿no? O presentarse a estos seres del zoológico, porque ellos los están observando y monitorando. Por tanto, aquellos cuestionamientos de los seres humanos que serían como los seres del zoológico, decir, bueno, ¿por qué ellos no se presentan con el Papa, con el presidente de los Estados Unidos, con el secretario de la ONU? ¿no? Y estos extraterrestres nos estarían viendo más en clave, como cuando nosotros, o más que nosotros, un biólogo visita una reserva natural y está simplemente observando el ambiente que hacen los animales. Ellos entran a su criterio de ellos, no a nuestro criterio, o sea, no al criterio de los animales del zoológico, sino a los cuidadores del zoológico, escogen el momento, el lugar y el animal con quien interaccionar, ¿no? Y esta hipótesis es predictiva en el sentido de que ellos, acompañando cómo se organizan, ¿no? Ellos pueden tener el cuidado de que esto sea aislado, esté en cuarentena, ¿no? Y en el momento que puede ocurrir un escape de estos seres del zoológico para afuera, sería un peligro. Y los hechos, ¿no? Que ocurrieron de la oleada ufológica en masa a partir de 1947 con el avistamiento de Kenneth Arnold, ¿no? Y ahí esa seguidilla establece una relación total entre la humanidad que consigue desarrollar la energía atómica, aplicar la energía atómica a través de las bombas, y en secuencia el avance espacial, donde prácticamente en el momento que la humanidad desarrolla la energía nuclear con capacidad destructiva y los vuelos espaciales con capacidad de llegar a otros astros, que estos seres aparecen digamos, de una manera masiva, ¿no? Entonces, de esta manera, la hipótesis zoológico sería una de las mejores, ¿no? Hipótesis que explicaría de una manera trans, ¿no? Frecuentemente lo cito, ¿no? Como uno de los elementos más fuertes, ¿no? Para explicar esta cuestión, ¿no? Ahora, la teoría exactamente la del palco homérico, después de lo que usted ha mencionado, que es como una, digamos, antesala. Tiene que ver con las anteriores, pero concretamente... Claro. Solo brevemente te voy a comentar antes de esto de tres, ¿no? Esa es la primera. Hay otra que es que un poco parecida, sería la hipótesis de laboratorio o de las cobayas humanas, ¿no? Donde esencialmente, digamos, la actitud de estos seres sería con nosotros, ¿no? De experimentación, ¿no? Somos de experimentación biológica o psicológica también, ¿no? En estos casos, existirían muchos, por ejemplo, el fenómeno de la abducción, ¿no? Entra como una mano en un guante, ¿no? Porque la abducción es la relación típica de
cómo esos seres llevan, ¿no? Recogen muestras biológicas, ¿no? Estudian al ser humano, ¿no? Y la teoría del laboratorio o de las cobayas humanas, ¿no? Es una teoría también fuerte, ¿no? Es una teoría fuerte, ¿no? Esa es la segunda. La tercera, ¿no? Que es una teoría más moderna, ¿no? Que es la teoría interdimensional, ¿no? Propuesta por los científicos Jacques Vallée y por otros científicos como el ufólogo John Keel en los Estados Unidos en la década del 70, donde en esta hipótesis interdimensional, ¿no? Unifican varios elementos, ¿no? Que incluyen, ¿no? Las capacidades de estos ovnis de aparecer y desaparecer, ¿no? De una manera instantánea. Juntan las tradiciones de avistamiento de seres extraordinarios en el pasado, ¿no? Juntan la idea de que estas manifestaciones de ovnis y seres puedan estar viniendo de dimensiones que son paralelas, de otros universos paralelos, e incluso, ¿no? El factor espacio-tiempo prácticamente queda de una manera controlada por estos seres, ¿no? O sea, ellos podrían ser viajantes del espacio y del tiempo, ¿no? Entonces, la teoría interdimensional, ¿no? Propuesta por Vallée, por Keel, apoyada posteriormente por Allen Hynek, en un final de carrera ufológica, ¿no? Nos trae esta idea donde incluso el concepto de espiritualidad o de espíritus también puede estar inserida. Entonces, esta teoría es una teoría moderna, ¿no? Varios estudiosos están dando fuerza a esto, ¿no? Y estas son las tres grandes teorías. Podría hablar otras teorías de los hermanos mayores, pero estas tres grandes teorías son en el momento que se sostienen. Entonces, con estos antecedentes, ¿no? Brevemente, podría comentarles pues la hipótesis del palco homérico, ¿no? Así es. Sí, justamente yo también había escuchado sobre una de las que usted solamente ha mencionado de nombre, que es la de los hermanos mayores, y a mí también me parece que no es, aunque suene pretencioso, ¿no? Que yo haga este juicio, que no es muy necesario mencionarla, porque yo no soy mucho de darle credibilidad a la ufología de base mística, ¿no? Donde ya entran estos conceptos en los que no se refieren como seres extraterrestres o como otras humanidades o algo así, sino ya empiezan con títulos como los hermanos mayores, los seres superiores, los no sé qué, los hermanos que me cuidan o cosas por el estilo, los guardianes de la humanidad, porque ya, digamos, para mí es una especie de la religiosidad del pasado, los ángeles del pasado, pero ahora les llaman hermanos mayores y yo creo que tampoco es que se deba hacer de esto una religión, como lamentablemente me parece que muchos contactados y sus seguidores lo que han formado básicamente son pequeñas sectas, ¿no? O no tan pequeñas en algunos casos, y como un sucedáneo de las religiones que hasta ahora siguen siendo imperantes en el mundo, pero han perdido fuerza, evidentemente. Entonces, creo que hablar de hermanos mayores, a mí un poquito que se me eriza la piel cuando escucho ese tipo de términos, ¿no? Que además están emparentados con los movimientos Nueva Era y este tipo de cosas tan digamos, cultura pop. Pero bueno, ahora sí pasamos a lo del palco homérico. Sí. Entonces, la hipótesis del palco homérico, en la explicación trans del fenómeno, él tiene, como cualquier hipótesis, tiene sus fuerzas y tiene sus imperfecciones o limitaciones, ¿no? Cada una, las tres teorías, las hipótesis que he mencionado, pueden ser en un momento más oportuno explicar sus fuerzas, ¿no? Y sus limitaciones o imperfecciones, ¿no? En el caso de la hipótesis del palco homérico, hasta estaba comentando con mi esposa, ¿no? Un poquito sobre eso, y él me hace reflexionar que, por ejemplo, las otras hipótesis tienen la grande ventaja que no tiene la hipótesis del palco homérico, de que tú con el nombre ya tienes una idea de qué se trata, ¿no? La hipótesis zoológico, interdimensional y de laboratorio, ¿no?
Ahora, para poder tener una idea del palco homérico, tendrías que saber quién es Homero y tener una idea de las obras de Homero, ¿no? En ese sentido existe una desventaja, ¿no? Pero yo le he puesto el no porque es la mejor, refleja la idea, ¿no? El palco homérico, la verdad que tenemos que tener una idea de Homero, que es un personaje que vivió 800 años antes de Cristo, y él escribió, ¿no? Tradiciones de leyendas y de mitos de la civilización griega, de una realidad anterior a él, pero que no era mitos en el sentido de ser algo fantasioso, creado de la mente. La obra Ilíada de Homero, por ejemplo, ¿no? Se creía que era una especie de cuento, leyenda, hasta que Henry Schliemann, arqueólogo alemán, en 1800 y poco, fue encontró los restos de Troya, claro. Exactamente, al encontrar, él creía, ¿no? Y encontró toda la ciudad, encontró Troya y excavando más encontró otra ciudad antes de Troya todavía. Y él demuestra, ¿no? Cómo buscando un mito encuentra la realidad. También ocurriría en Creta, ¿no? Sobre la leyenda y el mito del Minotauro, que también encuentra la otra civilización. Entonces, en el caso de Homero, ¿no? Homero tiene dos obras famosas, la Ilíada y la Odisea, ambas relacionadas sobre la guerra de Troya. Y en estas obras, en la primera, la Ilíada, él cuenta la historia, cómo es las batallas, las luchas entre los troyanos y los griegos, ¿no? Los problemas dentro de los griegos, y entre ellos, ¿no? Las batallas, ¿no? Y posteriormente en la Odisea, Odiseo, cómo se retorna después de la guerra a su ciudad, y durante muchos años él se pierde, vive una serie de aventuras, situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, yo conocí la historia de la mitología griega muy bien de adolescente, incluso antes de interesarme en la ufología, ¿no? Que también fue bien precoz, con 14 años de edad. A los 12 años de edad, estando en primer año de secundaria, me enteré y me apasioné por la civilización griega. Entonces, pude conocer la obra, ¿no? La obra Ilíada y la Odisea, y me impactó, me llamó la atención. Yo pensé que la Ilíada iba a contar una especie de historia entre los ejércitos romanos, cómo fueron las tácticas, la posición de las batallas, una especie de libro histórico de una guerra, ¿no? Y sin embargo, una especie de dramatización, ¿no? Una dramatización de cómo estos figuras, ¿no? Figuras tanto de los griegos como los troyanos, ¿no? Sus problemas, miedos, angustias, cóleras, peleas entre ellos, ¿no? Y cuando ellos se enfrentaban, ¿no? Detrás del escenario de los personajes, ¿no? Había otro escenario de los dioses griegos, de los dioses superiores, de los dioses menores, y estos dioses hacían una interacción frecuente y directa con muchos de estos personajes en las batallas, a tal punto que en batallas individuales entre un líder troyano y un líder griego, ¿no? En el momento de las lanzas, de los cuchillos, de la definición personal, incluso estos dioses, ¿no? Que estaban atentos a la actitud, ellos estaban no solo vigilando, sino también estaban hinchando, ¿no? Torciendo, ¿no? por alguno de ellos, incluso interviniendo, influenciando en el momento de la definición de la batalla individual. Eso es lo que llama la atención. O sea, lo que llama la atención en la obra de Homero es en las actitudes humanas, en el drama de los humanos, en sus aventuras, en sus odiseas, en sus luchas, en su épica y drama, ¿no? Ellos están frecuentemente vigilados, observados, como le digo así, o ayudados o perjudicados por estos seres los dioses, Afrodita, Zeus, Marte, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que llama la atención. Y cuando en mi experiencia en estos años, ¿no? Cuando veo la casuística que investigué, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Da la impresión, ¿no? Da la impresión de que la relación de estos seres, ¿no? Con los seres humanos es
más o menos parecida en ese sentido, ¿no? Y ahí voy a citar los casos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Donato Cervantes, que justamente hemos comentado, ¿no? La relación, digamos así, media, no concordante. En algunos momentos parece que esos seres quieren que la gente sepa, ¿no?, sobre su existencia. A veces quieren ayudarlo, a veces le exigen algunas cosas para que él se comporte, ¿no? A los investigadores muchas personas que se le acercaban al señor Donato tuvieron experiencias paranormales, ¿no? Otros no lo tuvieron, ¿no? Entonces, la hipótesis del palco mérico, ¿no?, en el fenómeno extraterrestre, ¿no?, sugiere que estos seres son seres que tienen influencia con la humanidad, ¿no? Y esta influencia con la humanidad en algunos casos se convierte en una especie de condicionalidad, ¿no? Condicionan, ¿no? Y establecen estos seres una relación, ¿no? Y sin embargo estos seres muestran actitudes, digamos así, muchas veces humanas, ¿no? O sea, actitudes humanas a nivel superior. O sea, y ahí, ¿qué actitudes son? Incongruencia, paradojos, o sea, contradicciones, ¿no? Situaciones de exigencia, ¿no? Y a veces también de ayuda, de compasión, ¿no? De cosas muy buenas, ¿no? Entonces, esta hipótesis del palco mérico, ¿no?, explica, digamos así, ¿no?, la actitud, ¿no? Explicaría la actitud, ¿no?, de estos seres, ¿no?, con lo más que es una actitud compleja, no se podría sintetizar como que siempre están con compasión, queriendo, o siempre están jugando con la humanidad, ¿no? Pero existe una especie de relación muy estrecha con los humanos, ¿no? Entonces, no sería tan esporádica como un caso, pues, aislado, ¿no? Entonces, esa es la idea de la hipótesis del palco mérico. Me parece muy interesante y sobre todo es fácil notar, incluso para quienes no conozcan tanto de la casuística OVNI, que sobre todo de los contactados, que pareciese eso, ¿no? Pareciese que están muy atentos a lo que pasa, ¿no? A lo que pasa no solo en esos individuos de prueba, que serían los contactados, o individuos preferentes de observación, sino a lo que pasa en el conjunto de la sociedad, ¿no? Porque esto de los que del cielo bajaron ha sido una constante, o de los escudos voladores, luego platillos volantes, y ahora los llaman de muchas maneras, ha sido una constante desde, creo que las pinturas de Tassili en tiempos prehistóricos, pasando por los romanos, los ovnis de Nuremberg en la Edad Media o moderna, no recuerdo bien ahora, y llegando hasta la actualidad, ¿no? Hasta en esta época de pandemia en la cual muchos han estado dentro de sus casas, y como lo conversaba ya en otro programa, los avistamientos ovnis se han disparado, y desde gente muy humilde hasta empresarios y demás se han hecho eco y han observado las evoluciones de objetos que ahora quizá no es como antes, ¿no? Ahora lo que ha cambiado quizá no es el fenómeno, sino nuestra interpretación, que ahora la mayoría ya no decimos son los dioses, son los ángeles. Ahora decimos quizás sean extraterrestres, y empezamos ya también a maquinar más, quizás sean los seres de otras dimensiones, sea lo que sea eso, ¿no? O son seres humanos pero del futuro, ya empezamos, pero al final lo que tenemos en concreto es que es un fenómeno que se manifiesta inteligentemente y que parece que se deja ver cuando se deja ver, es decir, que nos está observando y en algún momento prenden su lucecita o se pasan donde saben que la gente los va a ver, a veces en lugares muy recurrentes como Chilca o Marcahuasi, por ejemplo, y lo hacen pues mientras seguramente están observando la gente que está abajo, cómo mira, cómo se arma el jolgorio, cómo se arma toda una algarabía ahí en tierra, ¿no? Así que me parece una hipótesis sumamente acertada desde mi humilde punto de vista, y pues qué interesante saberla, ¿no? Es quizá más integradora que las otras teorías que solo pues nos ven como una granja humana, parafraseando a Salvador Freixedo,
Sí. o como, no sé, una u otra cosa de estos tipos, ¿no? Interesante, doctor Julio, en verdad, pues he quedado muy contento con esta conversación. Espero que también les haya satisfecho o por lo menos les haya abierto el apetito y la curiosidad intelectual sobre el fenómeno ovni a quienes lo hayan escuchado. Y bueno, sus palabras finales, su colofón para este tema, antes de retirarnos. Claro, no, muchas gracias, Fernando, ¿no? A toda tu comunidad de Radio Escucha, ¿no? Yo creo que estos asuntos son de la mayor importancia y creo que la comunidad debe aprovecharlo para interaccionar más, ¿no? Y está de felicitaciones, Fernando. Muchas gracias, doctor Julio. Espero, amigos, tanto los que lo escuchan a través de Los Andes 99.5 Lima Sur y Armonía Digital en Ancash, esa tierra, como hemos comprobado hoy, una vez más tan llena de misterios, que siguen sucediendo hasta ahora, siguen sucediendo. Ya en algún momento les contaré un caso personal y el de un buen amigo que incluso su papá conoció a Donato Cervantes, de quien hemos hablado, y vivió a su lado una experiencia, llamémosla paranormal, pero en realidad yo estoy seguro que hay mucho más que eso. Van a haber muchas cositas, el programa recién va empezando y si Dios quiere y todo va bien, pues vamos a seguir por algún tiempo más por aquí. De la misma forma también todo esto y mucho más es colgado en Misterio Infinito Perú. Así que nuevamente muchas gracias, doctor Julio César Acosta Navarro. Los invito a buscar sus libros. Pues quizá usted quiera dar algún medio de contacto o algo si quieren acceder a sus libros. Sí, hay un teléfono de mi mami, ¿no? Que pueden llamar, ¿no? O también mi email lo pueden pasar, ¿no? Mi email que lo tiene, lo puedes pasar, que es jnavarro_2@hotmail.com. Si lo puedes escribir, mejor, ¿no? O deletrear, ¿no? Y el número del IME es 571-1606, ¿no? Ahí con ese contacto pueden llamar, explicar que tienen interés en los libros. Existe el libro Síndrome del Capitalismo, pronóstico reservado del caso de Vico Novi, sobre un análisis sociológico del caso de Vico Novi, que fue publicado en 2009 y presentado en la unidad de posgrado de la Universidad de Villarreal y en el Memorial de América Latina en Brasil. Después el libro Odisea en los Andes, 1983, el año que hicimos contacto sobre el caso de Donato, publicado en 2016. Y existen algunos ejemplares del libro Ovnis, cruzando as fronteras de la ciencia en idioma portugués, lanzado aquí en el Brasil, que cuenta la historia do Final Contact Project, que es un paper científico, ¿no? Que muchas universidades lo están presentando, muchos grupos internacionales de ufología lo están conociendo. Son libros de alto nivel técnico, ¿no? Quien tenga interés, ¿no? Pueden hacer ese contacto. Así es, doctor Julio. Cuando suba esto a Misterio Infinito Perú, que también ustedes pueden ahí revivir, reescuchar cada uno de los programas de Misterios al Atardecer, tanto los de ahora como los de la temporada en Puerto Maldonado en 2020, pues en la descripción, como otros le llaman, en la cajita de descripción del video, voy a estar dejando tanto el correo que ya dio el doctor Julio como el número telefónico de contacto, así que si no tuvieron tiempo de anotarlo, no se preocupen, pueden dentro de quizás 2 días después de esta emisión, como mucho, acceder a Misterio Infinito Perú, revisan la descripción, toman nota y con toda confianza hacen el contacto, nunca mejor dicho. De esos libros que han mencionado, yo he leído los 3, tengo el agradecimiento al doctor Julio que me los ha dado hace ya algún tiempo atrás, y pues puedo decirles que de esos, a criterio personal, obviamente, Odisea en los Andes es uno de esos libros que se trata sobre justamente lo que hemos hablado de Donato Cervantes, que es tan atrapante, es tan cautivante y tan interesante, discúlpeseme que todo me salió en rima, pero es que si tú lo empiezas a leer a las 6 o 7 de la noche, yo te aseguro que no te vas a dormir hasta que lo acabes, porque vas a querer saber qué más hay sobre ese caso y vas a buscar de seguro más información, como me pasó a mí, que yo solo conocía antes de esto el caso muy por encima, y también por el testimonio del padre de mi amigo Iván, pero no más. Pero ahora realmente me parece que
hemos tenido el privilegio aquí en Perú, y quienes lo escuchen desde Ancash han tenido el privilegio de que en vuestra tierra ha ocurrido quizá un caso que a futuro sea mejor valorado y quedará pues en los anales, aunque esto suena muy cliché, ¿no? En los anales de la historia ufológica como un caso, no quiero decir un caso perfecto, pero es que no hay otra manera, es realmente sorprendente. En fin, doctor Julio, un fuerte abrazo desde aquí, desde Lima. Gracias, Fernando, gracias por tus palabras. La verdad que el libro, la verdad, está siendo poco conocido, pero las pocas que usaron justamente les cautiva, ¿no? Y para mí es un gusto, ¿no? Esos comentarios. Yo quisiera que esté disponible. ¿Cuánto me gustaría, ¿no? Que sea más disponible, la verdad, ¿no? Y incluso bueno, yo le comenté a usted, y también aquí para quienes lo escuchen de Lima, no sé si ahora estará abierta por estas cuestiones de pandemia, supongo que no, pero quién sabe, estas iniciativas de biblioteca en el Metropolitano. Y yo recuerdo que fui un día de curioso a preguntar, porque vi libros de JJ Benítez y le pregunté al joven, ¿no? Estoy hablando de antes de ir a trabajar a Puerto Maldonado, o sea, hace más de un año y medio tranquilamente, y le pregunto al joven si tiene otros libros de temática ufológica, y el chico se ve que era un buen lector, porque me dijo, aquí tengo un libro que me ha encantado, y si tú lo lees también te va a encantar si estás metido en esa temática, y me sacó Odisea en los Andes, y yo me quedé sorprendido, yo le dije, mira, yo no solo lo he leído, lo tengo y conozco además al autor, y surgió una conversación muy bonita, ¿no? Pero vamos a que en algunos lugares está, y si ustedes, como digo, al correo o al número citado y que estará en la descripción cuando esto se suba a mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú, se ponen en contacto y muy probablemente puedan acceder a los mismos. Así que, pues, nuevamente gracias, doctor Julio. Ahora que me lo recuerdan, el título Odisea en los Andes, la verdad que incluso cuando estaba en etapa de revisión, algunos colegas me dijeron, pero ¿por qué Odisea? Me dicen, ¿no? Porque su concepto de Odisea no es sufrimiento, ¿no? Sufrimiento, penalidad, penuria, ¿no? Ajá. Yo le explicaba, no, es que la verdad que en la manera como lo veo, ¿no? Sí, hubo lágrimas, penurias, angustias y alegrías y sonrisas, ¿no? Y la verdad que cuando, o sea, yo no había percibido esto, ahora que lo percibo y al haber escogido ese nombre desde un inicio, ¿no? Y lo vuelvo a citar, el principal, digamos, caso, que puedo tener otros casos, los hermanos Facú y otros casos que van a sustentar la hipótesis del palco mérico, ¿no? Yo sustento como el caso que sustenta, y justamente ahora percibo que el título es Odisea en los Andes, ¿no? Así tiene una relación entre el título y el caso que quiero hacer para la hipótesis del palco mérico, ¿no? Así son me lo hiciste ver ahorita, o sea, la impresión que lo tuve después se solidificó en una hipótesis, ¿no? Así son las sorpresas que da la vida y la investigación, sobre todo en estos temas tan mágicos. Pues bien, estaremos seguramente, bueno, siempre estamos en contacto a nivel personal, pero seguramente también lo estaremos en cuanto a programas, ya sea para la radio, ya sea para el canal. Y bueno, simplemente aquí en Misterios al Atardecer hemos culminado con este tema, pero ustedes no se vayan que continuamos. Y también les quería decir que algunos de los programas los estoy subiendo, sobre todo los más importantes, este sin duda es uno de ellos, a un podcast que estoy reviviendo, que tengo en Spotify y en Anchor, ¿no? Que está como Reflexiones y Misterios con Fernando. Así que si también quieren, por ahí van a poder acceder dentro de unos días. Son muchas de las vías en las que ustedes pueden llegar a esta información importante. Continuamos con Misterios al Atardecer. Cerramos aquí este interesante tema ufológico. ¡Ey! ¡Más respeto! ¡Tú estás escuchando Radio Armonía Digital! ¿Qué cosa? Espero que les haya agradado, que les haya resultado muy interesante, y estoy seguro de que así ha sido esta conversación, más que una entrevista, una conversación, un compartir con el doctor Julio César Acosta Navarro. Y pues ahora vamos a pasar, antes del segundo tema, que les aseguro también está muy interesante porque tiene que ver con tierras desaparecidas, tierras de leyenda,
continentes hundidos, o quizá no tan continentes, pero en todo caso de lugares que para muchos son solamente eso, un mito, una leyenda. Estoy hablando de la Atlántida. De esto vamos a hablar después con Alejandro Merino, de Málaga en España, que tiene el canal El Árbol Rojo EAR en YouTube, que yo se los recomiendo ampliamente porque es realmente una joya cada video que hace. Brinda datos muy interesantes de diversos temas, de historia, de misterio. Pero ahora lo que tenemos que hacer es el pase al momento musical. Ustedes saben que ese es uno de los componentes más característicos de Misterios al Atardecer. Y pasamos música que generalmente no es la que se transmite en las emisoras convencionales, ¿no? Aquí hacemos muchas veces énfasis en el elemento nacional, principalmente en pop rock. También ya el programa anterior puse una salsa olvidada, también del elemento nacional, y una canción tropical de los 90, ¿no? Porque en realidad yo soy una persona a la que le agradan muchos géneros musicales, así que trato de reflejar eso un poco aquí. A continuación vamos a empezar con algo que no es del elemento nacional propiamente dicho, pero sí de un grupo que fue poco conocido y me parece que pudo haber tenido un mejor futuro si hubiera continuado, porque en varias de sus canciones nos hablaba de elementos del mundo del misterio, ya sea de manera jocosa o no, pero digamos que lo ponían ahí. Se trata de una banda, como digo, ya desaparecida, habrá sido de hace unos 15 años atrás, allá por 2005, 2006, de España, concretamente de Galicia, llamada Ectoplasma. Bueno, el ectoplasma viene siendo, así grosso modo, una especie de fluir, una especie de sustancia a medio camino entre la materia propiamente constituida y lo etéreo, que en el contexto de toda esta explosión del espiritismo y los mediums, a inicios del siglo XX sobre todo, decían que aparecía en medio de estas sesiones justamente, y que era llamémosle materia, o bueno, aquello que constituía la corporeidad que adquirían los espíritus, los fantasmas, por así decirlo, los aparecidos, cuando se mostraban ante los ojos físicos, ¿no? Entonces, después se demostró que todo esto era un asunto de fraude y demás, ¿no? Trucaje de fotos ya en esas épocas y todas esas cosas, pero el término quedó, el término ectoplasma. Y esta banda lo adoptó como su nombre. La canción que voy a presentarles ahora se llama Amor por lo Paranormal, y yo creo que expresa de una manera lúdica, como digo, un tanto jocosa incluso, lo que sentimos muchos a los que nos apasiona este tema. El tema de lo enigmático, el tema de lo forteano, el tema de aquello, o la multiplicidad de temas en realidad, de aquellos puntos de la vida, puntos más cotidianos de lo que a veces nos podemos imaginar, en los que surgen cuestiones que no podemos explicar. Y de eso trata. Así que, para empezar, Ectoplasma, de España, banda ya desaparecida, con Amor por lo Paranormal. Posteriormente, vamos a ponernos algo más feeling con Eterno Retorno, un tema de Los Niños Estelares de Puerto Rico, una banda, más que una banda, un dúo en realidad, conformado por Fernando Raúl Castro Álvarez, dedicado él a la astrología, lo vamos a tener dentro de algunos programas también, y Darío Constaín Reyes, ¿no? Que tuvo un tema bastante conocido que era La Dictadura Científica Acaba de Empezar, del cual también hemos pasado en anterior programa. Satya Yuga está por comenzar, y ahora vamos a ponerles este Eterno Retorno. Si están con su pareja en este momento, están en un lugar, en una situación especialmente feeling, pues aprovechen la canción, que está muy bonita y da para que salgan nuestros sentimientos más agradables, ¿no? Posteriormente a ello llega el elemento nacional con Diego Berti cuando estaba en la banda Imágenes. En anteriores programas pusimos también una canción de esa etapa suya, concretamente el tema Caras Nuevas, y ahora vamos a poner Los Buenos Tiempos. Así que, sin más, los dejo con la sección musical de Misterios al Atardecer, y después de esas canciones vienen otras más, algunas del elemento nacional, otras tienen que ver con cuestiones del misterio,
ahí los dejo y disfrútenlas, que después viene el tema que ya les dije. Vamos a hablar sobre la Atlántida. Misterios al atardecer, edición dominical a través de Armonía, con su amigo Fernando Chapi Martínez. Disfrútenlo, amigos. ¡Ey! ¡Más respeto! Tú estás escuchando Radio Armonía Digital. ¿Qué cosa? Es Misterios al atardecer con Fernando Chapi Martínez en 91.7 de Huaraz, 100.5 Casma. Armonía. Radio Armonía Digital en Catag 106.1 FM. ¡Qué rico suena! Radio Armonía Digital en San Marcos 91.9 FM. ¡Qué rico suena!